Desde La Habana reciba nuestros saludos, soy Ladies Figueredo y a esta hora comparto con usted las noticias más relevantes de la jornada. Comenzamos con titulares. Cuba alerta sobre la insuficiencia cardíaca como reto de salud pública durante las sesiones del primer Congreso Nacional de Insuficiencia Cardíaca y sus factores de riesgo. Bajo el lema Empoderar a la juventud para que puedan formar las familias que desean en un mundo justo y lleno de esperanza, se conmemora este 11 de julio el Día de las Poblaciones. Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Cuba presentó su Memoria 2023-2024, un documento que recogió los logros y aprendizajes de sus últimos años de trabajo en el país. Iniciamos con las informaciones. Durante la segunda y última jornada del primer Congreso Nacional de Insuficiencia Cardíaca y sus factores de riesgo, el doctor Salvador Tamayo Muñiz, director nacional del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud Pública, compartió la realidad del país sobre uno de los desafíos sanitarios más urgentes de nuestro tiempo. Con más detalles, la periodista Valia Marquínez-San. En efecto, la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad en sí misma, sino la consecuencia de múltiples fallos acumulados en el organismo. Así lo explicó el doctor Salvador Tamayo Muñiz, jefe del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud Pública, en la segunda y última jornada del primer Congreso Nacional de Insuficiencia Cardíaca y sus factores de riesgo, con sede en el Hotel Meliá Coiba en La Habana. Escuchemos sus palabras. Cuando nosotros vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, tenemos que situarnos en el ámbito de la prevención. Y la prevención de la insuficiencia cardíaca equivale a prevención y control de la hipertensión arterial. En un país con una población que envejece aceleradamente, el abordaje de las enfermedades cardiovasculares se vuelve cada vez más urgente. Escuchemos qué otras precisiones compartió el experto con nuestro equipo. Hoy en Cuba logramos un control de alrededor del 34-35%. Imagínate, si nosotros lográramos el 50%, pudiéramos evitar la defunción de 6.000 personas de las de poco más de 40.000 que fallecen en Cuba cada año en los últimos años por enfermedades cardiovasculares. Cuba ha comenzado a implementar de forma progresiva en todos sus policlínicos una tecnología organizacional para el manejo de la hipertensión arterial. Está integrada como país fundador a la iniciativa HART, es una iniciativa de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud. Es una estrategia de tecnología organizacional para el control de la hipertensión arterial y en los 3 últimos años, es decir, apenas salíamos del drama de la COVID, la dirección del Ministerio de Salud Pública tomó la decisión de extender esta tecnología para el manejo de la hipertensión, para el control de la hipertensión arterial a todos los policlínicos del país, es decir, a todo el país. Inicialmente se había empezado un programa piloto en 3 policlínicos, después se extendió a 22 y esta propuesta fue decisiva. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, el experto fue enfático. La estrategia más eficaz sigue siendo la prevención. Por ello, este congreso se convierte en una plataforma esencial para socializar evidencias, fortalecer la formación médica continua y avanzar hacia un modelo nacional más proactivo. Desde las sesiones del primer Congreso Nacional de Insuficiencia Cardíaca y sus factores de riesgo, reportó un equipo de Cuba Visión Internacional para este espacio informativo. Y pasamos a otro tema. Bajo el lema Empoderar a la juventud para que puedan formar las familias que desean en un mundo justo y lleno de esperanza, se conmemora este 11 de julio el Día de las Poblaciones. En el siguiente reporte de la periodista Anet Rodríguez le brindamos otros detalles. Con la intención de profundizar en las temáticas relacionadas con el estudio de la demografía a nivel mundial, el Consejo de la Administración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estableció desde el año 1989 el 11 de julio como el Día de las Poblaciones. En la actualidad, toda la sociedad se sumerge a un caótico escenario marcado por la baja fecundidad, la migración y el envejecimiento,
siendo esta una situación preponderante en América Latina. El día de hoy estamos celebrando y conmemorando el Día Internacional de la Población, y esto es algo muy importante porque este es un día para reflexionar acerca de todos los cambios que las poblaciones han tenido a lo largo de los años. Ya no pasa lo que pasaba antes en las poblaciones de América Latina, de la región, de República Dominicana, de Cuba o de México, en donde se tenían familias de 2 a 4 hijos, en donde había mamá, papá y había un trabajo como muy estable. Por el contrario, lo que está sucediendo es que hay migraciones, hay decrecimiento de la natalidad, es decir, hay familias que ya solamente tienen una hija, hijo, incluso no llegan a tenerlo. Y por otro lado, esto es así muy importante, y más en el marco de lo que nosotros trabajamos en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, porque no se da la tasa de recambio, que dicho en español sencillo es que la persona que está el día de hoy pensionada no tiene una contraparte que está trabajando y que está poniendo el dinero que, digamos de manera solidaria, una generación transfiere a otra, porque esa es la lógica con la que se construyen las pensiones. Cuba, no ajena a esta realidad social, intensifica el trabajo estadístico y mantiene constantemente una política de actualización de estrategias para erradicar los indicadores negativos que inciden en el decremento poblacional. Es por eso que este 11 de julio se desarrolla la segunda jornada del Encuentro Continental de Buenas Prácticas, encaminado precisamente a intercambiar experiencias, dialogar y consolidar alianzas para promover la concientización sobre este tema. El Día Mundial de la Población, dando continuidad a estos mensajes, hace un especial énfasis en las poblaciones jóvenes, porque muchas de estas poblaciones que hoy no tienen las posibilidades de tomar decisiones sobre su vida reproductiva son jóvenes. Y las causas que están detrás de esto tienen que ver con factores socioeconómicos, financieros, falta de acceso a vivienda, falta de empleos que sean empleos dignos, empleos con buenas condiciones, también tienen que ver con las desigualdades de género que aún existen, con falta también de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y un tema muy especial para las generaciones jóvenes es los miedos o la falta de confianza en el futuro, porque también estamos hoy viviendo en un mundo con conflictos políticos donde también todo el impacto del cambio climático está muy presente. Una jornada en la que se despliegan diversas campañas para enfrentar los crecientes desafíos a los que se enfrenta día a día la humanidad, una realidad compleja que cuenta con la experticia de profesionales que dedican su labor a la sostenibilidad y seguridad de las poblaciones. Anne Rodríguez Gutiérrez, Cubavisión Internacional. Proponemos una primera pausa en Cuba Noticias y regresamos con otras informaciones. Usted no sea parte de la sintonía. La oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, en Cuba, presentó su memoria 2023-2024, un documento que recogió los logros y aprendizajes de sus 2 últimos años de trabajo en el país. Durante el lanzamiento de la memoria se destacaron 3 ejes clave: la presentación de resultados tangibles de la cooperación OEI-Cuba, el rol estratégico de Cuba en la red iberoamericana y el anuncio de las líneas de trabajo 2024-2025, centradas en innovación educativa, internacionalización universitaria y desarrollo cultural. La oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, en Cuba, presentó su memoria institucional, un documento que sintetiza su compromiso con la educación, la ciencia y la cultura en la región iberoamericana y en especial su impacto en la nación caribeña. 2 años de cooperación de ciencia, cultura y educación. Este material refleja no solo cifras y proyectos, sino historias de cooperación que han transformado realidades vinculadas al fortalecimiento de la educación digital, la promoción de industrias culturales creativas y la atención a adolescentes talentosos en el Sistema Nacional Educativo. Se ha logrado un acercamiento a las comunidades científica, cultural, mediante un grupo de proyectos dirigidos a la potenciación de las industrias culturales y creativas, en el caso del Ministerio de Cultura, con creación de espacios para el debate, el intercambio sobre la conceptualización de las industrias culturales y creativas. A través de este proyecto también se crea
el catálogo de industrias culturales y creativas, también el área de ciencia con un proyecto de gestión del conocimiento dirigido básicamente a capacitar agentes, a profesionales que tienen que ver con la implementación de las políticas de ciencia, tecnología y medio ambiente. En el encuentro participaron directivos de la OEI, autoridades nacionales, socios estratégicos y representantes de la cooperación internacional. La memoria reflejó el compromiso de la organización con el desarrollo humano en Cuba, alineado a las prioridades nacionales en distintos sectores. El proyecto que nosotros hemos desarrollado con la OEI tiene precisamente como objetivo lograr esa inclusión sociolaboral de los educandos en situación de discapacidad intelectual. Ha sido el objetivo general de esto. Pero para ello, precisamente, nosotros tenemos que capacitar a la estructura y a los directivos que trabajan en nuestras instituciones educativas. Dentro de los principales resultados que hemos alcanzado durante estos 2 años han estado la capacitación y la integración de un enfoque multiactoral a lo largo y ancho de toda la isla, de más de 120 profesionales que han estado capacitándose con nosotros, intercambiando en materia de la encuesta de innovación, en materia de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. Curso para mediadores de lectura. Este es un curso que fue particularmente diseñado para bibliotecarias y bibliotecarios de la ciudad, pero participaron también editores, diseñadores, estudiantes, profesores de distintas áreas de la universidad. Y es un espacio que nos sirvió mucho para enfocar la lectura en las condiciones del siglo XXI. Inaugurada en noviembre de 2022, la Oficina Cubana de la OEI ha ejecutado 12 proyectos emblemáticos con 15 instituciones nacionales bajo el lema Hacemos que la cooperación suceda. Cristian Rojas, Cubavisión Internacional. Y para conocer acerca del comportamiento del tiempo en nuestro país, ya está lista la máster en ciencias Ginelis Bermúdez con la información meteorológica. Bienvenida y saludos. Saludos, es un placer compartir con ustedes la información meteorológica. Las ondas tropicales transitan al sur de Cuba, característico de esta época del año, en combinación con un incremento de la humedad en las capas bajas de la atmósfera y el fuerte calentamiento del día, factores a escala local y también la influencia de una baja en la altura localizada sobre la región central del país, aunque ya debilitada en las últimas horas, han incentivado las áreas de chubascos y tormentas eléctricas. A esta hora se puede apreciar muy poca nubosidad, solo algunos nublados que comienzan a incrementarse en algunas localidades, sobre todo en la Isla de la Juventud y localidades del sur. Para mañana habrá poco cambio en las condiciones del tiempo, estará amaneciendo con sol y pocas nubes. En la tarde se nublará con alta probabilidad de chubascos y lluvias con temperaturas máximas entre 32 y 34 grados Celsius. En la región central y en sus destinos turísticos estará amaneciendo con poca nubosidad y en la tarde estará parcialmente nublado en zonas de la costa norte. Se nublará en Trinidad con algunos chubascos y tormentas eléctricas con temperaturas máximas entre 32 y 33 grados Celsius, 34 grados en Trinidad y también en zonas de la costa norte. En la región oriental, poco cambio en las condiciones del tiempo, un amanecer con poca nubosidad y en la tarde parcialmente nublado, se nublará en Bayamo con algunos chubascos y tormentas eléctricas. El día cálido, las máximas en la tarde elevadas y con poca variación, 33 grados Celsius en zonas de la costa norte, 35 grados en el sur oriental. La salida del sol por Punta de Maicí a las 6:22 de la mañana se pondrá a las 8:27 pasado meridiano por el Cabo de San Antonio y continúa la fase de luna llena. En resumen, para las próximas horas, actividad de chubascos y tormentas eléctricas en la región occidental y localidades del interior y sur del resto del país. Usted continúe en Cubavisión Internacional. Gracias, Ginelis, por la información meteorológica y proseguimos con más. En las 6 provincias con mayor movilidad en Cuba, inició esta semana el servicio rutero especial para la transportación urbana de pasajeros con una flota de microbuses adquirida gracias al Fondo para el Desarrollo del Transporte Público. El periodista Roberto García del Corral nos pone la noticia en contexto desde uno de los sitios más céntricos de La Habana.
Entre las noticias más relevantes de la semana destaca el inicio del servicio en las 6 provincias con mayor índice de movilidad en Cuba de los 100 microbuses de fabricación china adquiridos con el objetivo de apoyar a la transportación pública. Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los habitantes de Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, Villa Clara, Camagüey, Holguín y La Habana pueden acceder con un precio único de 20 pesos a esta nueva opción equipada con aire acondicionado y capacidad para 14 pasajeros. Según explicó el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila, a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, se definieron como lugares de inicio y fin de la ruta zonas de alta concentración de personas, preferentemente en paradas oficiales del transporte público, tal y como podemos ver aquí en la heladería Copelia, donde inicia una de las rutas más solicitadas por la población en la capital cubana. Sobre la calidad de este servicio hasta el momento recogimos algunas opiniones. El servicio de las gaseras son muy buenos. Gracias a ellas la población se ha ido en camino hacia Pediátrico Marianao, porque antiguamente esto era aquí, hubo mucho trabajo que no había dificultad para el personal irse para los trabajos. Muy buena opción, un desempeño, ojalá que pueda mantenerse el servicio, porque verdaderamente es un gran alivio para los trabajadores de la capital, inmensamente. Lo que nosotros los pasajeros tenemos que cuidar este proyecto, que es lo esencial. Bueno, este servicio, la población está súper contenta con nosotros. Nosotros estamos educando a la población y nos hemos educado nosotros también con respecto al servicio. Están a media hora cada una, tienen un horario para almorzar, pero se quedan 1 o 2 funcionando para 6 viajes. Pero no, por lo demás está bien, el servicio está bueno. Yo soy una persona que para que haya organización, cuento las personas de 14 en 14, abro la gasera, abro la puerta, hablo con ellos, cómo debe ser el trato allá adentro, que no maltraten el carro y para que lo cuiden y tener un poco más de carro. Porque aparte que es un servicio especial, la población se merece, más que especial, tratarlo bien, tratar de cuidar el equipo, que es lo más importante, y cuidarnos en la vía y no pasarnos de 60 kilómetros ni de 50, estamos en la ciudad. Mejor la gasela, porque las máquinas están muy caras. Ante las dudas de varias personas sobre la distribución en solo 6 provincias de este primer lote de 100 microbuses, el ministro de Transporte explicó que no es posible cubrir la demanda de todo el país con la flota actual, pues se requiere un mínimo de 5 vehículos para cada ruta, de modo que se logre un nivel de servicio adecuado. También agregó que en la medida de que se pueda continuar adquiriendo estos vehículos, se avanzará con el servicio en el resto de los territorios. Este proyecto es una de las alternativas impulsadas para utilizar parte de las divisas que generan las empresas exportadoras del sistema de transporte. Por otra parte, el mantenimiento estará a cargo de talleres especializados y se financiará con recursos del Fondo para el Desarrollo del Transporte Público. En los próximos meses, según anunció el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, durante su visita reciente a Rusia, se estrenará una nueva línea de taxis Moscovich, un proyecto de cooperación entre ambas naciones que en su primera fase de ejecución tiene previsto el envío de 50 coches, 25 de ellos eléctricos, para la transportación de pasajeros en Cuba, que está viviendo un momento con dificultades económicas que afectan a todos los sectores del país y necesidad de aumentar la disponibilidad de medios. A pesar de los obstáculos como es la disponibilidad de combustible, lubricantes y otros insumos imprescindibles, el Ministerio de Transporte trabaja en la creación de nuevas capacidades para transportar a la mayor cantidad de pasajeros posibles. Otra pausa en esta entrega informativa y al regreso conoceremos del acontecer deportivo y cultural en nuestra isla. Acompáñenos. Nuestro equipo de reporteros está ahí, donde ocurre la noticia, sin importar el escenario. Somos un staff de periodistas preparados en temas deportivos, culturales, científicos, económicos, sociales y de geopolítica mundial. Te contamos buenas y malas noticias. Y ponemos en contexto la realidad cubana y mundial. Excelentes comunicadores que delante y detrás de cámara gestionamos y producimos los contenidos. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos con la verdad y con Cuba. Confía en nosotros para estar siempre bien informado. Tiempo para el deporte en Cuba Noticias y le damos la bienvenida a Miguel Ángel Cruz. Saludos.
Muchísimas gracias, Lady. El saludo para ti, también para los que están con nosotros a esta hora. El equipo de La Habana de béisbol categoría sub-23 estará discutiendo su segunda final en estos torneos beisboleros. La única vez que se coronaron fue en el año 2015 ante Santi Spíritus en el estadio Changa Mederos. Para nosotros es un logro más dentro de los tantos logros que hemos tenido este año en la capital. El sub-23 ha hecho un gran esfuerzo. Nosotros estamos preparando este equipo, desde septiembre se está preparando el equipo bajo las condiciones que tenemos, y de verdad que los muchachos han hecho un trabajo y un sacrificio tremendo y un esfuerzo tremendo para lograr lo que están logrando hasta el momento. Ellos dicen que van por el título y bueno, y hay que creérselo, hay que creérselo. Es un equipo que este año en el campeonato ha sido el mejor equipo del campeonato, con más juegos ganados y perdidos, y creo que se merecen esa satisfacción y esa victoria, aunque no debemos menospreciar a los equipos contrarios, y pienso que todo se gana en el terreno. Yo pienso que tenemos que seguir haciendo énfasis igual en todas las disciplinas, en la ofensiva, en la defensa, picheo. Tenemos que seguir trabajando. Nosotros vamos a seguir trabajando en todos los aspectos que se puedan dar en un momento determinado en el juego de pelota. El otro día los ensayamos y tratamos de resolver el problema. Los muchachos están bien enfocados en este trabajo. El que mejor juegue en el terreno es el que se va a llevar el triunfo y la victoria. Por cierto, la otra semifinal ya quedó definida. El equipo de Granma derrotó 10-2 a Camagüey y discutirá el título del Campeonato Nacional Sub-23 ante La Habana en un playoff que debe comenzar este lunes, entrando la semana próxima. Bueno, vamos a cambiar de deporte. 2 equipos con integraciones mixtas llevará Cuba a la Olimpiada Mundial Juvenil de Ajedrez de Barranquilla 2025, que se disputará entre el 16 y el 23 de agosto venidero en esa urbe colombiana. Todos los involucrados pertenecen a la categoría menores de 16 años y fueron escogidos por sus resultados del pasado año, además de que cada uno de los elencos era obligatorio incluir al menos un jugador del sexo contrario en uno de los 4 tableros a defender. Según confirmación de Carlos Rivero, presidente de la Federación Cubana de Ajedrez, el maestro FIDE Adrián Jesús Almaguer lidera la mejor ranqueada de las selecciones de la isla, que conforman además el también maestro FIDE Osiel Alberto Alonso, Felipe Herrera y la maestro FIDE femenina Ginela de la Caridad Rodríguez. Esta última es la actual campeona centroamericana del Caribe sub-20 años, pues dominó la justa organizada en mayo pasado en Varadero y eso le valió para el título directo, además de una norma de gran maestra. La otra selección cubana la defenderá Sley Bombino, las maestras FIDE Lorena Beatriz Montejo y Liagni Flores, también Aden Sosnábal, aún sin graduación de la Federación Internacional. Vamos a poner el punto final a la información deportiva. Usted continúe con Lady Figueredo. Muchas gracias, Miguel, por esta información de Deportiva para Cuba Noticias, y nos vamos a la nota cultural. El concierto de Lima a La Habana propició el intercambio entre las culturas peruana, argentina y cubana, un viaje hacia los sonidos de las flautas precolombinas de los Andes peruanos y la fusión de otros géneros de nuestro país, además del virtuosismo de los músicos invitados. Bajo la dirección de Orlando Maraca Valle, se escuchó nuevamente el sonido de estas flautas gigantes. El Museo Nacional de Bellas Artes fue el escenario ideal para el encuentro de grandes amigos, inmensos flautistas, los virtuosos César Peredo de Perú, Rodrigo Sosa de Argentina y Orlando Maraca Valle de Cuba. Bueno, de Lima a La Habana es un reencuentro entre César Peredo, el flautista peruano, y yo. O sea, es un viaje que yo hice de ida en el año 91 con Iraquere, cuando era miembro de Iraquere, a Lima, donde toqué y nos conocimos con Dave Valentín, el gran flautista puertorriqueño. Y ahora de regreso hemos hecho un concierto precioso que se titula, bueno, ya lo dije, de Lima a La Habana, donde hemos hecho un repaso de su obra, la mía, algunos estándares, algunos invitados como la Camerata Cortés, músicos como Rodrigo García, David Falla y otros músicos muy importantes. Uno de los grandes momentos de la noche fue la descarga a 3 flautas, bautizado en ese mismo instante como Tumbao Andino. Y después entonces empezamos a interactuar él y yo, y viene Rodrigo Sosa, que es el último de los invitados que llega, y ahí es donde él, después que hace una introducción improvisada, yo en los aplausos lo presento y hago así y empiezo a tocar el tumbao andino.
que es una introducción, pero viene con yo hacía pom potín, potín, pom 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 pom, potín, potín, pom 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 pom, como si fuera un changüí, y empezamos a improvisar cada uno, después nos vamos del tiempo, o sea, liberamos el tiempo, y eso es el tumbado andino, una improvisación a 3 flautas para el público cubano y para el mundo entero. Varios fueron los motivos para esta presentación única. Además de las celebraciones por el aniversario 204 de la independencia del Perú, fue el reencuentro de Maraca y Peredo, pues no compartían escenario en vivo desde 1991 hasta su reencuentro en la grabación del disco Flautas Gigantes del maestro Maraca, donde participaron más de 60 flautistas. Allí de forma virtual, los sonidos de las flautas preincas también se escucharon. El concierto que hicimos el sábado en el auditorio de Bellas Artes en La Habana estuvo realmente espectacular. Me sentí muy bien, me sentí bastante emotivo, ¿no? Muy emocionado, contento de poder compartir con mi gran amigo Orlando Valle Maraca y con la Camerata Cortés. El público estuvo sumamente receptivo. Realmente se sentía la energía, la emoción del público. Bueno, hay el sueño o el proyecto de traer al Jazz Plaza a César Peredo, pero sería en otro contexto, haciendo un espectáculo distinto, alimentándolo con otras obras, con otros matices, quizás otros invitados de aquí, de allá, de otros países. De Lima a La Habana fue un recorrido por la historia de las flautas precolombinas y la tradicional cubana, el jazz, el latin jazz y el lenguaje actual para la improvisación a partir de estas dos tradiciones flautísticas latinoamericanas ratifican que estos son los sonidos del instrumento de los dioses. La promesa del reencuentro será en el Festival Internacional de Jazz Plaza 2026. Ha sido un reporte para este espacio de Mara Góngora. Y así ponemos punto final a esta emisión de Cuba Noticias. Gracias por su atención. Recuerde que continuamos generando información en plataformas digitales y nos puede encontrar como Cubavisión Internacional. Feliz fin de semana y hasta pronto.